Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias al Señor que nos da esta gloriosa oportunidad de poder estar para predicar su palabra. El mensaje que les quiero presentar hoy lo he titulado El verdadero plan final de Dios para la iglesia. Y ya podríamos agregar en la tierra, y porque también es para la eternidad. El verdadero plan final, escuchen, final para la iglesia, de Dios para la iglesia. Antes oremos. Padre, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos has dado para estudiar tu palabra. Te ruego que tú ahora nos escuches, Señor. Gracias porque tú nos oyes. Y habla, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, el pasaje que tenemos para este tema es 1 Corintios capítulo 15, un pasaje muy conocido por muchos, los versículos 50 al 58. Pero yo voy a leer el versículo 50 y el 51. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. A través de los años, hace muchísimos años, salió una enseñanza, yo no le llamo teología, que se denominaba la actitud mental positiva. Los autores a nivel de la iglesia supuestamente eran Copeland, Kenneth Hagin y hasta Nitu Shen y otros que escribían acerca de eso. Pero eso fue rechazada en la iglesia en ese momento. Ahora la iglesia moderna de hoy lo ha abrazado como su bandera y lo ha llamado la prosperidad. Y hace mucho énfasis en el área económica, la parte económica. Y entonces la iglesia lo ha tomado como la bandera de predicación. Hasta utilizan lenguaje como este. Dios no nos ha llamado a nosotros como cola, sino como cabeza. Y eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Y nosotros estamos en el Nuevo Testamento. La iglesia de hoy tiene como bandera una propaganda que yo la considero cierta parte válida, pero, como yo digo, siempre la verdad que tiene 98% de mentira y diga 1% de verdad, para mí será mentira. O lo contrario, si tenemos una verdad que es el 98% verdad, pero tiene el 2% de mentira, para mí es mentira. Porque la verdad y la mentira no se juntan, son como el agua y el aceite. Y la mentira, dijo un escritor científico, que la mentira es hija del tiempo y la verdad necesita un tiempo para aflorar. Y lo dijo Jesús, la verdad os hará libre. Y también que la mentira nunca quedará oculta. En esa propaganda que tienen estas iglesias que han abrazado hoy, y usted lo ve en las demás iglesias, dicen así, un ejemplo, he anotado aquí unas cosas como, vengan, pacten con Dios. Si usted da 100, Dios le devuelve 2 o 10 millones de pesos. Eso es mentira. Dios no necesita plata, ni el hombre tiene que pactar con Dios. No tiene nada, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dios es dueño del oro y de la plata.
sea como sobornar a Dios. Yo te doy y tú me das. Mentira, Dios dice la palabra que mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Si ustedes pactan y cambian y vienen a la iglesia, alcanzarán libertad financiera. Lo escuché en una emisora estos días que iba, el martes, que iba a una cita médica. Iba una persona, el taxista, iba poniendo esas propagandas. Invitaban para el miércoles de sanidad, de milagros. Alcanzará milagros y sanidad. Si tiene problemas familiares, se los arreglará Dios. Entonces ahí ven ustedes que todas esas cosas que estoy diciendo tienen parte de verdad y parte de mentira. Si llegamos al Señor, dice que Él sanó todo nuestro cuerpo, llevó todas nuestras enfermedades, pero habla de lo espiritual, que de ñapa Dios nos sana. Yo puedo decir un testimonio hoy. Tengo problemas con la operación, me dio la sinusitis me dio como especie una infección y me dio una conjuntivitis que no era viral, sino por las secreciones que boté la sinusitis y una cosa y otra hasta que al fin encontré me atendieron como 6 especialistas. Llegó una veterana, una doctora que me dijo, no, su problema consiste en 3 cosas. 1, su catarata estaba muy dura, muy grande y de pronto le afectaron la córnea y no se ha alcanzado a desinflamar. Luego me dijo, o que ahí le dañaron un poco, le estropearon la córnea, o que hay un problema en la córnea. Entonces, no le doy pase para el otro, me llamaron ya para la otra cirugía, pero ella no me dio paso. Y ahí yo le dije, bueno, Señor, cuando ya sé la verdad, tú eres el médico. Y a partir de eso que salí, he sentido mejoría sin aplicarme los medicamentos, porque todavía no me los han aprobado. Pero yo tengo unos aquí que me habían quedado, me los comencé a echar y he comenzado a mejorar. Entonces, cuando llegamos al Señor, sí es verdad que el Señor nos sana, pero no es que esa es la propaganda. Y por eso digo, puedo dar fe de eso. También dicen que tendrán libertad financiera. No todas las veces se da. Entonces, cuando una persona tiene problemas económicos, es porque está en pecado. No. Vamos a ver que ese no es el verdadero plan de Dios. Pero nunca le hablan a las personas de la necesidad de salvación. Nunca le hablan a las personas de la necesidad de regeneración de su vida, de su pecado, que van rumbo al infierno si no reciben a Cristo. Y también que tienen que arrepentirse de sus pecados. Que la gente entonces piensa en todo lo que tenemos aquí. Una cita en Mateo 10:28, que la tenemos en nuestro bosquejo, dice que témanle a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Pero la gente le teme es a los que puede sufrir, a lo que puede pasar aquí. Y no es esa la verdad. Estando este mundo tan difícil, la gente quiere escapar de las situaciones aquí. Romanos Crónicas capítulo 29, versículo 15, nos dice que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera y nosotros no debemos echar raíces y estar pensando solamente en lo personal. Este mundo está tan difícil y yo también a veces quiero irme, como dijo el apóstol Pablo, con el Señor. Y ahí sí, Romanos 8:18, que nos dice que lo que nosotros sufrimos aquí, pasamos aquí, o las bendiciones que tenemos aquí, no se comparan con lo que tendremos en la eternidad. Y eso precisamente es lo que el apóstol Pablo, entrando en nuestro estudio, es lo que el apóstol Pablo quiso decirle a los hermanos de la iglesia en Corinto. Porque la iglesia en Corinto estaba pensando era en la prosperidad. Se ha dicho
que a nivel de todas las iglesias, de esas que surgieron después de la muerte del Señor, la iglesia más carnal, más mundana, era la iglesia de Corintios. Y por eso él les escribe desde su ministerio en Éfeso, estando en Éfeso, le escribe a la iglesia y comienza a decirle, bosquejo, en nuestro bosquejo, miremos el numeral 1, dice, lo material no heredará lo espiritual. Y entonces la iglesia hoy está confundiendo que las bendiciones materiales que tenemos aquí en la tierra es lo espiritual. No, lo material no heredará lo espiritual. Vamos a mirar el versículo, ahora sí lo leemos, el versículo 50, hermanos Alan, de 1 Corintios capítulo 15. Dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo le dice la verdad y se empeña tanto en enseñarle a la iglesia de Corintios, eso es pensamiento que ustedes tienen, que la iglesia tiene que estar bien, no es que sea una iglesia arruinada, que les falte todo, porque Dios siempre provee, pero en eso no está el valor espiritual, ni es lo que más le importa a Dios. A Dios le importa todas las áreas de la iglesia, todo lo que decimos aquí. Entonces yo he parafraseado que el apóstol le dice, amados hermanos, este cuerpo físico que se corrompe de pecado no puede entrar al reino de Dios. A ver, cuando nosotros nos enfermamos y queremos morirnos, alguna vez hablando con un pastor, y no, hermano, que se oían los ruidos de la pandemia, de esa pandemia que hubo del COVID-19, yo siempre digo es el M19. Eso que hubo, y él dijo, hermano, no, es la manera como Dios quiere matarnos para llevarnos a su reino. Para nosotros poder entrar al reino de Dios, tenemos que morir. Porque este cuerpo de muerte que se muere, que se pudre, no heredará lo que es duradero, lo que tenemos en el cielo. La razón es porque este cuerpo se corrompe. Hermanos, un cuerpo tan bello, tan feo, lo que sea que tengamos ahora, cuando uno se muere, dura 4 días. Sin tener corrupción. Al 4.º día comienza a descomponerse. ¿Han escuchado? ¿Cuántos han escuchado? Levánteme la mano los que están aquí. ¿Cuántos han escuchado del frío de muerto? Que el muerto te va a coger frío. Bueno, hay un hermano, hay otro. Los demás no han oído de eso, del frío de muerto. Estaba ahí un tercero. Yo dije, levánteme la mano los que han oído hablar. Miren, había una persona que me dijo una vez a mí, usted cree en cuestiones de viejo, de los fríos muertos. Y el muerto es verdad, no es pele frío. El muerto lo que expele son puras bacterias, me dijo un médico. Ahí yo aprendí que el muerto cuando se está descomponiendo comienza a botar, a expeler puras bacterias, las cuales nos hacen daño. A mí, precisamente, los médicos de confianza me dijeron, no les recomendamos, después del COVID, no le recomendamos asistir a velorios ni nada de eso, porque ahí me quedó un problema en los pulmones, que el pulmón derecho está un poco endurecido, la parte de abajo, y entonces fácilmente puedo coger cualquier virus, porque no me defiendo, o sea, de todo que sea respiratorio. Entonces por eso es que ustedes ven que yo me pongo el tapaboca, pero no porque ustedes están muertos. A ver, los egipcios son los mejores embalsamadores en el mundo. Más sin embargo, al que ellos embalsaman, está hasta el tiempo que ya dura la época, la acción de esos bálsamos. Pero no puede heredar el reino de Dios. No entrarán al reino de Dios. Miremos el número 2 en nuestro bosquejo. Les cuento un gran misterio, dice el apóstol Pablo. Permítanme que les cuente
gran misterio que la mayoría lo ignoran. Es el versículo 51. Del 51 al 53, pero vamos a leer 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, no todos moriremos. El apóstol Pablo tenía ese dicho y ha pasado muchos años hasta ahora que decía que de pronto estaba vivo. Y así digo yo hoy. De pronto el Señor viene y estoy vivo. Pero le dice el apóstol Pablo, permítame y les cuento un secreto maravilloso. No todos moriremos. Habrá algunos vivos cuando el Señor venga. Pero lo que sí es seguro es que todos seremos transformados. Todos van a resucitar, todos los muertos. Los muertos, pero dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Dice los que durmieron en Él. Son los primeros que van a resucitar. Después los demás. Porque lo que hacemos es que pasamos de muerte a vida. Estamos en resurrección en la presencia de Él. Porque así con este cuerpo corruptible no podemos llegar a la presencia de Dios. Versículo 52, hermano Ali. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Me asalta una pregunta. ¿Cómo sucederá esto? Que los muertos van a resucitar. Pero lo que la Biblia nos dice, en un abrir y cerrar de ojos. Haga la prueba usted y cierre el ojo y ábralo. ¿Cuánto demora? Un segundo. Y eso es lo que dice la Biblia. Así será. Porque dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13. Resucitarán primero para ser transformados. Ahora, nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Porque ese es el objetivo de Dios. El plan principal de Dios para la iglesia, para usted, para mí que hemos recibido a Cristo, no es que estemos aquí 200 o 300 años. Porque el Salmo 90 nos dice que los días de las personas son 70. Ya después de 70 ya están arrastrando, como el carro viejo que le suena hasta la pintura. Dice, a duras cosas. Pero hasta ahí. Pero lo eterno es para siempre. Entonces, el objetivo de Dios no es que estemos aquí en esta tierra disfrutando. Disfrutemos el hoy, hermano, lo que tenemos, lo que Dios le ha dado a usted hoy. Su esposa, sus hijos, su carro, su almacén, su trabajo. Todo, disfrutemos lo que Dios nos ha dado aquí. Porque lo interesante es que todo aquí, lo material no puede irse al cielo, se va a quedar. Porque el objetivo de Dios, hay una cita que tenemos ahí, no sé si la tenemos en el bosquejo, Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27, que nos dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es el amor de Dios para la iglesia. Importante que el plan de Dios nos ha amado aquí en la tierra para llevarnos al cielo. El versículo 26 dice, y la santificó, la lavó con su sangre, el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Dios nos ha santificado a nosotros, nos ha preparado para que usted y yo hoy, con mucho gusto, a mucho honor, digamos, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen esta mañana, yo soy un hijo de Dios? ¿Sabe qué? Al diablo le duele cuando nosotros le decimos, yo soy un hijo de Dios. Alguna vez tuve una experiencia, me convidaron a un grupo, habíamos 12 pastores y fuimos para orar y hacer una liberación. Íbamos entrando, yo era el último. Y pasaron unos pastores veteranos, más veteranos que yo, y de buenos siervos de Dios.
y el espíritu los insultaba. Yo recuerdo que hubo un pastor muy serio y él se sonrió y no le contestó nada al demonio. Le dijo, ¿tú qué? Homosexual, pero le dice así como decimos con M. Y el pastor se sonrió y iba delante de mí. Y dije, yo no me voy a dejar insultar de ese demonio. Y me dice, ¿y tú qué? Y yo soy un hijo de Dios, sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Dijo, cállate, yo no me estoy metiendo contigo. No fue a Venancio al que respetó la posición que Dios me ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te ha dado aquí en esta tierra, a ti y a mí que somos hijos de Dios, esa posición. Reclámala delante del enemigo, pero vívela con intensidad aquí en esta tierra, porque ese es el plan final de Dios, que la iglesia sea sobresaliente con autoridad aún delante de los demonios. Versículo 53, leamos versículo 53 de 1 Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Para Dios llevarnos al cielo, esa iglesia que ha limpiado. Soy un hijo de Dios, sentado en los lugares con Cristo en Dios, lavado por la sangre de Cristo, santificado por el Espíritu Santo, pero este cuerpo podrido no puede entrar al cielo. Y dice que Dios no llevará lo corruptible, este cuerpo corruptible, para entrar al cielo. Es necesario que sea transformado. Una vez estuve con un pastor que ya se fue con el Señor. Nos llamaron para orar por una niña que tenía leucemia, y un papelito nos llegó, estábamos en una campaña y nos dijeron que fuéramos a orar, y decía el papelito, pastor, nosotros creemos que si usted va, la niña se sana o descansa. Eso de niña descansa, no sabemos quién era, y nos dijeron la dirección. Entonces yo con este pastor le dije yo, bueno, le toca a usted, le decía al pastor, porque era el predicador y yo dirigía. Yo decía, le toca a usted. Él me decía que yo y yo que él. Bueno, la verdad es que estábamos almorzando cuando nos llegó el papelito. Almorzamos y al niño no lo conocíamos quién era y le dijimos, bueno, por la dirección vamos. Nos asesoramos dónde es la dirección y fuimos. Cuando llegamos allá, me dice el pastor, hable usted. Dijo, no, le toca a usted. Entonces él llegó sabiamente y le dijo, nosotros venimos hoy aquí porque ustedes creen que Dios puede hacer un milagro. También la muerte es una sanidad. Y comenzó a hablar de todas esas tragedias que producen la enfermedad. Las personas que estaban ahí decían amén. Y oramos. Todos se arrodillaron, nosotros también nos arrodillamos. Y el pastor oró. Y él le dijo al Señor, esta niña, una niña como de 14 años, ha sufrido mucho. Te pido que tú, si quieres, la sanes hoy. ¿La levantas o te la llevas? La niña, antes habíamos hecho la oración de fe con ella y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, como a la hora, dijeron, ya murió, descansó en paz. La muerte también es una sanidad. Y por eso es que Dios dice que es necesario que este cuerpo de esta tierra sea transformado para poder entrar al cielo. Numeral 3 de nuestro bosquejo, una declaración de victoria. Ahora el apóstol Pablo, después de haberle dicho toda la verdad, que se esforzó para que la iglesia no tuviera pensamientos vagos, ahora le da una declaración de victoria. Le dice dónde está la victoria de nosotros en Cristo. Leamos los versículos 54 y 57. Leamos el 54 primero. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo dice, cuando nosotros, esto corruptible, se ha vestido de incorrupción,
tú que eres un hijo de Dios, que has recibido a Cristo como tu Salvador, que te mueres, entonces dejamos este cuerpo aquí en la tierra y saldremos a encontrarnos con el Señor transformados. Dice, cuando todo esto mortal sea vestido de inmortalidad y seamos transformados en cuerpos que nunca morirán, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y yo pongo otras palabras acá, dice, desmenuzada, devorada es la muerte en la victoria que nos da Cristo Jesús. Y leamos lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo ahora parece que estuviera enfrentando a la muerte y se para con valor y le hace un desafío. Le dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dice, tu poder es el pecado y ya he sido transformado, le dice el apóstol Pablo. Ya yo morí y mi cuerpo no tiene relación con el pecado. Hermanos, miremos a un cadáver ahí, imagínense un cadáver tendido. Y fue muy malo. Y entonces comienzan a insultarlo y a decirle cosas muy fuertes. No tenía a Cristo en su corazón. Merecías morirte. O sea, ¿le oye? ¿Le entiende? ¿Siente? No, porque está inerte. Ahora, para nosotros, si es un cristiano de buen testimonio y le decimos tan bueno que fue, por qué se murió, y comenzamos a agradecerle, igualmente siente, nos oye, no, porque hemos sido transformados para encontrarnos con Él. Y ya nada nos hará daño. ¿Por qué? Porque el aguijón, o sea, lo que agujerea es el pecado a nosotros a través de la muerte, y no, ya no podrá tener poder sobre nosotros. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio del Señor Jesucristo. O sea, si tú tienes a Cristo como tu Salvador en tu vida, aún ni la muerte, ni ninguna otra cosa nos hará daño. Porque siempre yo digo, físicamente, lo que de pronto podemos sentir humanamente es que nos morimos, nos duele. Pero sin embargo, espiritualmente nada nos puede hacer porque la victoria la tenemos en Cristo. Cuarto punto, es el último, el versículo 58. No se desanimen, le dice el apóstol Pablo, continúen firmes. Eso les digo yo hoy. Hermanos, continuemos firmes, continuemos con ánimo en esta tarea que llevamos por delante. Leamos lo que dice el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por último, el apóstol Pablo le da unas palabras bellas de esperanza. Le dice, sigan firmes, sigan fuertes, permanezcan contentos, constantes en el Señor. Hermano, es posible que tú estás en la iglesia como yo tantos años. Y hermano, yo le he pedido, tengo mucho tiempo estarle orando al Señor por muchas cosas, sueños que he querido realizar para la obra del Señor. Pero el Señor no lo ha permitido. Lo que le dice el apóstol Pablo, continúa haciéndolo. Y lo que estoy haciendo en la obra del Señor, dice el apóstol Pablo, continúenlo haciendo. Continúenlo haciendo como para el Señor. Es para la obra que tú trabajas, para la obra del Señor.
A veces no entendemos aquí en la tierra, ni somos recompensados aquí en la tierra para lo que hacemos para el Señor. Una vez en una reunión de pastores, se me acercó un pastor veterano y me dijo, ¿cómo ve el tema usted de los agradecimientos de las personas a las que usted le ha hecho mucho bien, ayudándolos? ¿Cuántas de esas personas han regresado a darle gracias o le recompensan con actitud de gracia? Yo lo dudé, comencé a pensar. Pero ¿saben? Que con tristeza le digo, todavía no lo he encontrado. Pero la sorpresa va a ser en el cielo. Tengo una ilustración que leí cuando tenía como 14, 15 años. Y dice que había una señora cristiana que ella trabajaba en la iglesia, tenía su persona que le ayudaba, el servicio, ¿no? Doméstico. Y esta señora ofrendaba, ayudaba y trabajaba todas las cosas. Pero una noche se acostó y soñó que se había ido al cielo, se murió y iba al cielo. Y que había un guía que mostraba lo que había construido en la tierra. Y entonces comenzó de los lugares medianamente bonitos. Dice, a ver, ese de fulano de tal, que se murió, pero el material que mandó para acá al cielo fue el que se construyó, dice, muy bonito. Y así fue, y iban subiendo, hasta que llegó al centro y vio una mansión muy linda. Y dice, ¿y esa de quién es? Dice, no, ese es su trabajadora. El servicio doméstico de su casa, ese es el material. Entonces ella dijo, pero si esta es la casa que construyeron para mi criada, mi persona que me servía, ¿cómo será el mío? Y de pronto, de esa cúspide fue bajando, y allá en una chocita, y le dijo al guía, oiga, un momento, ¿no será que usted se ha equivocado? Tanto que yo mandé, que hice cosas en la iglesia, que trabajé tantas cosas, y usted me lleva para allá. Entonces él dijo, no, es que el material que usted mandó no daba para hacerle eso. Y la llevó a lo último. Eso fue el material que usted mandó. Ahí despertó. Amados hermanos, el apóstol Pablo le dice, no dejen de trabajar en la obra del Señor, porque su trabajo no es en vano. No es inútil. Hermano, lo que tú haces para la obra del Señor, de pronto de lo que te enajenas para la obra del Señor, no es en vano, es para Dios. Y tu recompensa estará en el cielo. No trabajes para que te vea el pastor aquí. No trabajes para los hermanos. Me decía esta mañana un hermano, yo veo que, pastor, ¿usted por qué no hace algo? Dice a las personas que le va a dar un premio, algo para que asisten a la iglesia. Algo así me dijo, no recuerdo bien exactamente cuánto me dijo. Que hay muchas personas que vienen no porque tienen una convicción. Si tú estás hoy en la iglesia, estás conectado en el canal, es porque amas al Señor y lo haces para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no lo hagas por cumplir para que otros le vean, porque nos puede dar la sorpresa. Esa que les comenté fue una fábula que yo leí. Y no creo que no sea así en las manos del Señor. Que esta señora que pensaba que había mandado y hecho muchas cosas buenas para la obra, y era una chocita lo que tenía. No creo que así Dios lo mida así, pero es como una voz de alerta para que pensemos, pongamos los pies sobre la tierra. El plan de Dios, el verdadero plan de Dios, es llevarnos al cielo. No importa que sufras, no importa que llores, que aguantes problemas, no importa que tengas muchas cosas aquí en la tierra, que te divierte, que tengas todo. Lo más importante está por venir, que es allá en el cielo. Te invito
a irnos al cielo. Que Dios los bendiga y los guarde. Hermano Eric.